que no tenía el gusto de conocer antes, pues ellos nos van a dar una charla muy interesante. Ya nos van a explicar ellos lo de la ley indígena en Sonora, ¿no? Tienen sus antecedentes. Se han dado la tarea de comentar esa ley y ese documento pues se los hemos hecho llegar a todos en PDF. Así que pues ya se la no sé, no somos muy formales. Este, sí, pues sí, aquí se cuenta. ¿Cuál sería la primera? Esta lo dice sí, por favor. Y listo. Muchas gracias. Aquí le tengo que... No, el micrófono es en realidad, estos no están funcionando. Son estos los buenos. Gracias. Perdón. No, está bien. Bueno, muy buenas tardes. Pues es un placer que nos hayan invitado a este gran evento. Estamos muy contentos de estar aquí. Su servidora Elia Castro y el maestro José Gámez. Ay, ya se sentó, pero voy a hacer la parte introductoria de esta presentación con mucho gusto para ustedes y el maestro pues va a continuar, ¿no?, en forma más específica del tema que les queremos compartir. Y pues así hablándoles un poquito de mí. Actualmente estoy dando clases acá en Derecho Internacional en el Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora y haciendo un postdoctorado también. Pues la línea de investigación que he seguido, gracias. Sí, se escucha mejor. La línea de investigación que he seguido de antes del postdoctorado, pues estuve en la Universidad de Arizona y fue el tema de derechos humanos internacionales y derechos de las comunidades indígenas, particularmente la comunidad yaqui aquí en México, aunque ya venía haciéndose también un trabajo transfronterizo. Entonces, nada más para hablarles un poco del trabajo que he estado realizando, y soy parte del Instituto Jurídico de Investigaciones Nativos Unison. En particular venimos a hablarle de los comentarios que hicimos sobre la ley indígena. Entonces me gustaría platicar un poquito de un panorama general de las comunidades indígenas, que oyendo ya al doctor anterior, pues estoy segura que están con mucha información de eso, pero para entrar un poquito en contexto, les voy a explicar los comentarios. Particularmente, pues coordinamos entre el maestro Gámez y yo los comentarios de la ley indígena, pero hice comentarios específicos en el capítulo de territorio y recursos naturales. Entonces, explicarles más que nada, podemos leer los comentarios que ya están ahí. Entonces a mí me gustaría más explicarles cómo se hacen, de dónde viene que uno puede pues atreverse a poner ese granito de arena, ¿no?, de hacer esos comentarios, y cómo se pueden aplicar a lo mejor a un caso, a un grupo específico. En este caso, pues la comunidad Yoeme es con la comunidad que ya tengo investigación de varios años. Específicamente en ella es donde tengo la investigación y han surgido otros resultados. Pues en general eso, ¿no? Entonces, pues, como sabemos, en México hay varios grupos, ¿verdad? Varios grupos indígenas. Últimos reportes nos arrojan cerca de 68 comunidades indígenas, y cada una de estas comunidades pues tiene su propia lengua, ¿verdad? Su propia lengua nativa y inclusive distintas variables. Pero es importante también mencionar que otras organizaciones como el INEGI, por ejemplo, nos dan resultado del 6.1% de la población nacional total es indígena. En este sentido, es importante también decir que el Coneval, que son otras organizaciones, también nos dan datos muy interesantes, que nos dicen que el 69.5% de esa población, esto más o menos fue en el 2020, vive en pobreza, y el 27.9% en pobreza extrema. Entonces esto, pues, yo creo que nos abre los ojos más que nada, porque si bien es cierto que estoy segura que algunas de estas, pues, de las comunidades que se encuentran aquí o de las comunidades en general, siguen manteniendo su identidad, su lengua, sus usos y costumbres, pues también es realista decir
que son considerados la comunidad más vulnerable porque los números están acá, se siguen manteniendo esos altos índices de pobreza y no nada más de pobreza, de violencia y de otros, y de otros problemas, ¿no? Que están afectando a las comunidades. Pero lo interesante de todo esto es que estos problemas están en mayor o menor medida ligados a la defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales. Entonces, podemos, por favor, cambiar. Le iba a comentar, es que este lo estamos usando antes, ya no necesita, le damos Es que me lo pasaron Sí, otra vez. no sabía nada, una disculpa. No pasa nada. Luego, Le doy a la siguiente, bueno, gracias. para que no se canse el brazo. Bueno. Perdón, esto era más o menos de lo que estábamos platicando. Entonces, bueno, antes de empezar a comentar o charlar, aparte de esa parte legal, ¿no? Que es pues el análisis, a raíz de esa parte legal que nosotros hacemos el análisis, pues no nomás es legal, sino también es que tenemos que considerar pues ese antecedente histórico, ¿verdad? Cada comunidad indígena tendrá su particularidad, pero en general es importante tener en mente esa parte pues colonial y poscolonial, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo, en mayor medida, por ejemplo, en la época colonial, cómo se trató de asimilar pues asimilar más que nada a las comunidades e integrarlas, ¿verdad? También a esa ideología o a ese modelo colonial que se tenía. Entonces, esa visión, si nos podemos a pensar, pues cómo se veía a la persona indígena, ¿verdad? Como un sujeto, un ente subordinado. Después viene el otro modelo más adelante, que es cuando surge el modelo del Estado-Nación. Si bien es cierto que se da esa eliminación, digamos, de ese poder o esa ideología europea, sigue permaneciendo ese pensamiento racista, ¿verdad? Eso no se termina y es comprobado, y ya es varios autores que nos han hablado de esto. ¿Y qué pasa? Pues impiden que reconozcan o impide reconocer a esa autonomía de culturas indígenas, ¿verdad? O de grupos indígenas. Entonces, estos mismos problemas no son exclusivos de aquí de Sonora ni de México, sino que también se dan, o sea, en comunidades de todo el mundo, ¿no? En otras comunidades fuera de aquí. Podemos, perdón, nada más como comentario, son 8 comunidades indígenas reconocidas aquí en la Constitución Política del Estado de Sonora. Pues tenemos la comunidad Concap, Yoeme, Yoreme, Macurahui, Ob, Cucapá, Tojonoram y Capú, ¿verdad? Esas son las comunidades reconocidas. Sí, por favor. Sí, ¿le podemos dar otro? Sí, por favor. Entonces, antes de entrar al comentario específico sobre territorio y recursos naturales, pues es un trabajo que requiere como un panorama general. Tener los tratados internacionales que ha firmado México y más o menos la idea de la relevancia, ¿no? Que puede tener a cada uno de los derechos de la ley y luego específicamente a lo que es tierra y territorio. Y también tener el plano nacional legal, estatal y obviamente, pues, si es a una comunidad en específica, pues toda la información de lo que es su marco interno, ¿verdad? O usos y costumbres. Entonces, en los tratados internacionales, estoy seguro, creo que escuché que mencionaban el convenio número 169. México firma este convenio en 1990. Y de ahí sucede algo importante que vamos a ver más adelante, porque a partir de firmar el convenio número 169 se da una de las principales reformas aquí en México, ¿no? En el sistema nacional. En el 2007 acepta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Si bien es cierto, no es un tratado en sí, ¿verdad? Es una declaración que está aceptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero ya sería una discusión más profunda ver que también puede crear obligaciones para México, ¿verdad? En el sentido de la formalidad y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En el 75 también firma la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. En el 81, que eso es muy importante, forma parte de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Con esto firma la convención, firma la Declaración Americana y acepta la intervención de la Corte Interamericana. Si bien es cierto que quizás en el resto de los tratados, en la forma práctica, digamos, está basado más que nada en recomendaciones, ¿verdad? Que pueden ser los titulares,
que están al frente de que se respeten estos tratados, aquí ya interviene la Corte Interamericana. Entonces podemos usar jurisprudencia y, como veremos más adelante, a partir de la reforma al artículo 1 de aquí de nuestra Constitución, pues tienen fuerza, ¿verdad? Y tiene poder obligatoria. También ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Podemos dar un poquito? En el plano nacional, a partir del convenio número 169, primero se reforma el artículo 4 de nuestra Constitución, y de ahí brincamos a lo que es la reforma del artículo 2 de la Constitución, que aquí es donde pararía. Reconoce los derechos autónomos y la libre determinación de los pueblos indígenas. Y el artículo 1, que cambia lo que es el capítulo de garantías individuales a de los derechos humanos y sus garantías. Entonces, partiendo ya de este escenario, si quieres podemos avanzar. Partiendo ya de este escenario, de lo que es el plano internacional, plano nacional, entonces nos vamos al análisis de lo que es la parte de territorio y recursos naturales de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Particularmente son del artículo 47 al 55. Entonces, si bien es cierto, pues se trata de hacer unos comentarios críticos y ya analizando la relevancia de los tratados internacionales a cómo está la ley en este momento y contemplando el plano nacional, pues en el artículo 2 de la Constitución mexicana establece que la nación es única e indivisible. Y cuando se refiere a comunidades indígenas, habla de que están asentadas en un territorio, pero limita la propiedad indígena a la explotación de los recursos naturales. Siempre con la limitante de que la nación tiene supremacía jurídica ¿sobre qué? Sobre el subsuelo, sobre el espacio aéreo y sobre las áreas estratégicas, que ahorita el maestro decía algo de recursos estratégicos, ¿verdad? Entonces, vámonos al 27. Establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio mexicano corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir ¿qué? El dominio a particulares, y con esto, ¿qué acaban de hacer? Constituyen la propiedad privada, ¿no? Y social. Pero el mismo artículo estipula que a la nación le corresponde el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental, zócalos marinos y recursos naturales del subsuelo. Eso sí. Le están diciendo que no le Ah, entendieron. mal. Es que no son abogados. Pues mire, en palabras más sencillas, vamos a irnos más acá adelantito. Podríamos decir que vamos a partir del convenio número 177, del 169, que nos habla de lo que es el territorio indígena, ¿ok? Y nos dice que no se refiere a un Estado nacional, cuando estamos viendo que en el artículo 27 lo refiere a un Estado nacional, ¿verdad? Esa sería basarnos en esto para hacer la comparativa y poder hacer el comentario de lo que se tendría que cambiar o homologar a las instancias internacionales. Como hablábamos de que a partir de la reforma del artículo 1, por ejemplo, se acepta y se deben de ser aplicables todos los tratados de derechos humanos firmados a nivel internacional, entonces tendría aplicabilidad el convenio, ¿no? Sí. Pero ¿cómo se atreven a aprobar convenios, firmar tratados, cuando esas incongruencias en la propia Constitución? O sea, ¿quién firma los convenios? El Ejecutivo, ¿verdad? No es el Legislativo. Y cualquier convenio. Lo ratifica el Senado. Y cualquier convenio lo firman inmediatamente, el que sea. México ha firmado todos los convenios, entonces no nos hacen falta firmar convenios y tratados, en realidad, ¿no? O sea, tenemos un exceso. Creo que a lo mejor se complica un poco la parte legal, pero ahora vamos a ejemplificarlo en un caso particular. Yo creo que ahí va a ser mucho más fácil, ¿no? Sí, podemos avanzarle. Por ejemplo, esta es la comunidad, ¿no? Voy a platicarles cómo ha sido aquí, por ejemplo, la experiencia, ¿no? Rápidamente. En la comunidad Yoeme, pues todos ubicamos, ¿verdad? Ubicado aquí en el noroeste. ¿Ustedes de la comunidad Yaqui? Ah, ok. Pues, por ejemplo, pues ahí va a quedar muy claro, ¿no? Entonces, sabemos que es una comunidad transfronteriza, sus hermanos al otro lado también, ¿verdad? Está formada de 8 pueblos o comunidades indígenas, cada uno con su gobernador y sus autoridades tradicionales, ¿no? A lo que voy, partimos del marco interno, ¿verdad? De la comunidad,
Entonces, desde ahí se analiza lo que es el contexto, ¿verdad? En el caso de ahorita, pues, anterior, un conflicto histórico, ¿verdad? Por la lucha de qué? Del territorio, de la tierra y de los recursos naturales. Actualmente, lo que surge en la investigación, pues es una coyuntura entre los procesos de paz que se está viviendo con el plan de justicia y la petición ante la Corte Interamericana, pero también una lucha con intereses políticos, ¿no? Con intereses políticos tanto del exterior como del interior. Entonces, pasando del contexto, ahí es donde empezamos con los problemas, ¿no? El problema, ¿cuál es el problema específico en el territorio? Sería muy largo de explicar porque es una investigación que ahorita va para el 3er año, pero en pocas palabras, pues ha estado asociada el problema del territorio a promesas y acuerdos gubernamentales no cumplidos en el pasado, ¿verdad? Respecto a los derechos de tierra, territorio y recursos naturales, como lo ha sido el agua del río Yaqui, y la falta de implementación de estos derechos en la práctica, ¿verdad? Antecedentes, pues tenemos el decreto del presidente Lázaro Cárdenas, que reconoció principalmente la restitución y titulación de tierras y otorgó el derecho del 50% del agua a la angostura. Pero, sin embargo, ¿qué pasa aquí? Aquí es cuando ya se empiezan a detectar los vacíos en la práctica de la lucha de una comunidad. Nunca recibieron una correcta delimitación, por ejemplo, de la tierra, nunca recibieron el agua acordada, ¿verdad? Entonces, ya con todos estos antecedentes es como se empiezan a ver estas leyes internacionales y leyes nacionales y se empiezan a detectar todos estos vacíos, ¿no? En realidad, las conclusiones, adelantándolo, bueno, no me va a alcanzar el tiempo, pero una de las variantes, por ejemplo, que nosotros investigamos al territorio es lo que es seguridad territorial e hídrica, la cosmovisión, las acciones transfronterizas y un marco, que es el marco que traté de explicar al principio, ¿no? Que es un marco que está compuesto de normas internas, leyes nacionales e internacionales. El marco teórico mostró un contexto de inseguridad jurídica, ¿no? En la comunidad, que se manifiesta pues por la falta de implementación, ¿no? Lo que decíamos ahorita, tanto de las leyes aquí nacionales como estatales. Gracias. Y pues como conclusión, abordar estos temas específicos como pues que involucran tierra, territorio y recursos naturales representan pues enormes desafíos, ¿no? Entonces siempre tendrán que ir estrechamente relacionados con los derechos de libre determinación y autonomía y se debe de partir desde su propio marco normativo tradicional, cosmogónico y cultural, y después que este sea avalado por los tratados internacionales. Igual para los tratados internacionales deben de ser pues analizados con una mirada crítica y ética. En este caso, nosotros proponemos en el trabajo de investigación grande antes de los comentarios a la ley, pues la Declaración de las Naciones Unidas y el convenio número 169. Dentro del convenio 169, pues resaltamos también el derecho a la consulta, ¿no? A la consulta indígena. Bueno, pues con eso terminaría. Yo creo que el maestro ya va a ir siendo más específico, ¿no? En lo que se abordó en cuanto a la ley. Nos van a regalar la presentación. Claro, por supuesto. Sí, por favor. Ah, bueno. ¿Y el micrófono no lo va a ocupar? No, aquí se oye bien, ¿eh? No necesita micrófono. No se oye. Nada más hable, es que le estamos, como tenemos transmisión, no se escuchaban bien los otros, pues no sé. Pero es otra presentación también. No es esta, a ver. Es esta, ¿verdad? Esta. Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Mi nombre es José Gámez. Actualmente soy investigador del Centro de Investigación Parlamentaria de aquí del Congreso del Estado. Estoy a cargo ahorita de Nativos Unison y pues gran parte de mi vida me la pasé litigando agrario. Y pues también soy de una comunidad indígena de San Luis Potosí. Bueno, y aquí ando como migrante. Así se dice. Bueno, miren, en el tema jurídico, quisiera aclarar esto. Hay diferentes posturas.
no es que una tenga la razón o otra tenga la razón, hay diferentes posturas, tenemos órganos jurisdiccionales que son los que se encargan de decir, bueno, esto es la verdad o esto no es la verdad, ¿no? Y así hasta llegar hasta la Corte Suprema. También quiero decirles que otro punto que no está dentro de lo jurídico, que sin embargo a mí me ha impactado. El problema de ahora que yo he trabajado en derecho indígena desde el 92 para acá, yo no veo tanto el problema para el desarrollo de los pueblos indígenas en las leyes o en las políticas públicas, sino que el tema yo lo veo en la religión, ¿no? Y la religión nos las han vendido de diferente manera. Entonces, pero ese es un comentario aparte, ¿no? Y de esa manera es como ya hay ejemplos de cómo se desarrolla único todas nuestras cuestiones. Bueno, el otro punto es que el derecho, sí. Si te explicara, tendremos otro debate. Sí, lo puedo explicar y si quieres hacemos otro tema. Yo he trabajado mucho en este tema también, ¿no? Pero sí, yo creo que la teología que nos vendieron aquí los jesuitas, los dominicanos, la religión católica, pues siento que fue para beneficiar a una jerarquía católica y a un poder hegemónico, como lo que pasó allá en la Revolución Industrial, lo que pasó en la Revolución Industrial, en donde en ese tiempo a los feligreses le dijeron que tenían que trabajar muy duro para tener progreso. Lo cierto es que trabajaron muy duro y no eran los que tenían los billetes. Los que tenían los billetes eran los que trabajaban menos. Pero así se vendió el cristianismo. Pero es otro tema. Es otro tema. Se lo puedo poner también aquí. ¿Qué tal? Ok, es otro tema. Ahorita a lo que nos trae es esto. Miren, no me voy a entretener mucho en esto. Quiero entrar un poquito a confrontar los temas que aquí en Sonora nos han creado mucha controversia en relación con los derechos indígenas. Algunos temas ya los trataron en las conferencias anteriores, entonces no me voy a tardar. Aquí solamente, pues les quiero decir lo que ya hizo la compañera aquí, fue una línea de tiempo en cuanto a cuando se origina para nosotros los abogados el derecho indígena. El derecho indígena relativamente es nuevo, desde 1991 hacia acá. Entonces, sin embargo, hay ciertos puntos que quisiera resaltar. A partir de 1998, algo que no había ocurrido en otros estados de la República, aquí en Sonora, personalmente a mí me tocó dirigir los trabajos con otros compañeros y compañeras indígenas para la figura del regidor indígena. Nosotros proponíamos esa figura, pero también proponíamos un peritaje cultural. Esto se hizo en el 98, en la Constitución de México se reconoce en el 2019. Entonces nosotros ahí pues íbamos un poco más avanzados. Este regidor indígena ha traído muchas controversias, pero en un principio la propuesta pues trae todo un espíritu de beneficio para los pueblos indígenas. Y de acuerdo al Código Estatal Electoral, el regidor indígena debe ser elegido de acuerdo a los usos y costumbres de cada comunidad indígena, o también vamos a decir de cada sistema jurídico también. Sin embargo, en algunas comunidades, como en el caso de los CONCAP o CERIS, ahí se eligen por el voto, que es aquí escuché al antropólogo de varias imposiciones que ha habido, pues de alguna manera el Instituto Estatal Electoral propuso que fuera el voto, pero de acuerdo a peritajes, pues eso no es, no son los usos y costumbres. Sin embargo, ya adoptaron el voto como un sistema de elección, ¿no?
También ha habido controversias en el caso acá del pueblo Tojonoota. Ahí tenemos a una comunidad mexicana y a una que vive en Arizona. Aquí hay una confrontación en las autoridades tradicionales que son reconocidas en Seltz, Arizona. Esas fueron reconocidas en 1989. Y por este lado, en Sonora tenemos al Consejo Supremo de los gobernadores Tojonotan. Bueno, esas dos autoridades se han venido disputando quién es la que nombra al regidor indígena. Hace 3 años ya el Tribunal Federal Electoral, no jurisprudencia, en una sentencia, definió que quien tiene el derecho para nombrar a los regidores indígenas es el Consejo Supremo que reside en Sonora. Y se basó en 2 peritajes, un peritaje que hizo el antropólogo Alejandro Aguilar Seleni y otro peritaje que hizo otro antropólogo de Guadalajara. Entonces ahí ya se resolvió esa problemática. También aquí existe otra problemática en Lomas de Guamúchil también, ahí, que esa pues todavía no ha trascendido, ¿no? Pero se han dado esos casos. Otro de los problemas que existe con regidor indígena pues es en la comunidad Mayo. La comunidad Mayo, ya ven que hay alrededor de 29 gobernadores, ¿no? Eso. Mande, 29, sí. Yo me acuerdo cuando estaban los 8, ¿no? Pero bueno, entonces ahorita ya hay una sentencia del Supremo Tribunal en donde la comunidad es la que debe nombrar al regidor indígena, la asamblea comunitaria. Y bueno, así es como ha operado esta figura de regidor, y ahora con el principio de equidad de género, pues debe ser un regidor, un hombre y una mujer. Si el hombre es el titular, la mujer es la suplente. Y si el otro año, el otro año la titular va a ser mujer y el suplente va a ser hombre. Así es como se ha estado trabajando, ¿no?, en cuanto a regidor indígena. También me gustaría, bueno, el 2001 ya ustedes ya vieron ahí las reformas que hubo en el marco de los acuerdos de San Andrés y que no se tomaron en cuenta. Bueno, la siguiente. ¿Tú? Si hay alguna pregunta, háganla para que no se enfríen. Bueno, ¿y qué pasa? Sí. Un clic más para que se quite el cuadro. Miren, en el otro asunto aquí, en el 2001 se legisla la ley de gobierno y administración municipal. En esa ley de administración municipal de aquí el Estado de Sonora, respondiendo a la reforma, que en esta ley se legisló en octubre y la reforma del 2001 fue en agosto más o menos. Y de ahí, esta ley contempla no solo la figura del regidor indígena que ya se había reconocido en el Código Electoral del Estado de Sonora, el artículo 180, se recoge y se armoniza, pero también la propia ley de gobierno de administración municipal, que es algo que en lo particular, y yo he platicado con compañeros y compañeras de las comunidades indígenas, que no se ha sabido aprovechar. Aquí tenemos nosotros reconocido lo que es los derechos sociales y los derechos económicos, que ya están plasmados también en tratados y están constitucionalizados a partir de 2001. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si en el caso específico de Hermosillo, en el presupuesto municipal no se contempla una partida específica de lo que son los derechos sociales, los derechos culturales y los derechos económicos en el artículo 2021. ¿Y qué es lo que se debe hacer? Sí, conocemos y conozco muchos compañeros y compañeras que, bueno, tienen algún liderazgo y se les reconoce, pero siento que debemos de pasar nosotros ya a judicializar esos derechos.
Y ahí es donde estamos nosotros un poquito cortos. Hay una reforma del 103 constitucional y la ley de amparo en donde establecen que en la nueva teoría jurídica que hay omisiones legislativas y omisiones administrativas. ¿Qué quiero decir con esto? Que los ciudadanos se pueden amparar. En este caso, si en el presupuesto municipal no vienen partidas para los pueblos indígenas, cualquier compañero o compañera de alguna comunidad indígena puede ampararse y ya hay antecedentes en donde se le ha ganado al Estado. Oaxaca es uno de los estados que tiene mucha experiencia en estos amparos. Michoacán también, en el caso de Cherán, en Guerrero también. Entonces, ya existe el instrumento para que las personas, las comunidades indígenas hagan valer sus derechos. Ahora, sí, hay un problema también en los operadores jurídicos en cuanto a primera y segunda instancia, que muchas veces no quieren aplicar lo que llamamos nosotros el control difuso, es decir, no quieren aplicar la convencionalidad. Sin embargo, también debemos de entender que tendremos que hacer una estrategia de litigio estratégico, valga la redundancia. Y así es como se han ganado asuntos, es decir, judicializar el asunto, pero también hacer una estrategia política. Y desgraciadamente así es como se ha venido trabajando y pues no hay otra hasta ahorita. Eso es en cuanto a lo que es la ley de gobierno de administración municipal. Más adelante, hubo un problema muy sonado aquí en el estado de Sonora a nivel nacional, que es el acueducto de Independencia. No me meto en este es un asunto que merece todo un planteamiento jurídico. Lo puse aquí porque casi paralelamente al expedir el decreto para la construcción del acueducto, eso fue en agosto, más o menos, agosto por ahí. En diciembre se legisla la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas como una estrategia para cubrir, en ese tiempo estaba el gobernador Guillermo Padres, para cubrir todo lo que había desatado, todas las inconformidades que habían desatado lo que es el acueducto de Independencia. Y se legisla la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas. Paralelamente también se crea la CEDIS, la Comisión Estatal de Desarrollo Indígena. En ese tiempo se le otorgan 40 millones de pesos a la CEDIS para hacer política pública. Y pues con eso el gobierno le da respuesta a las necesidades de los pueblos indígenas a través de una ley y una dependencia que fuera a concretizar los derechos de los pueblos indígenas. En el 2011, pues ya muchos de los que estamos en el tema sabemos, los tratados, bueno, decir tratados internacionales es como repetirlo, pues todos los tratados son internacionales, ¿no? En el caso de lenguaje jurídico, sí. Sí, no, con la Ley de Derechos de Pueblos Indígenas. A lo que voy, que fue una estrategia. En ese tiempo del acueducto se expidió un decreto y hubo inconformidades ahí con Mario Luna, por ejemplo, uno de los que estuvieron al frente, ¿no? Tomás Rojo. Bueno, paralelamente a esa inconformidad, meses más adelante, 3 meses más adelante en diciembre, para calmar esos problemas que se estaban suscitando, el gobierno manda a que se legisle la Ley de los Pueblos y Comunidades Indígenas, como una estrategia de apaciguar todo lo que era el movimiento por el acueducto. Por eso lo puse ahí como referente. ¿Sí me explico? Tema de que elegirle que se apruebe a veces en la ley sí entiendo, ¿no? Hay que bajar el nivel. Que se apruebe una ley en el Congreso del Estado, pues.
Sí, 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 a veces por el tiempo también, a veces estar pensando en bajar el nivel también se me... Yo entiendo eso. Entonces ahorita... Una observación, más que bajar niveles sería subir el nivel en el sentido de hacer Lenguaje el esfuerzo común. de traducir el sentido de la reflexión, Ujú, porque no tenemos formación de abogados, entonces ese tecnicismo entiendo. Ya, porque te enfadó a la Sí, sí, bueno, voy a tratar, voy a tratar de traducir estos lenguajes. Y bueno, la ley se aprueba en diciembre del 2010, como para apaciguar lo que era el movimiento del Acueducto de Independencia. Es lo que quise tratar de decir. Y se crea también la SEDIS con un monto de 40 millones de pesos para atender a los pueblos indígenas. Estado de Sonora. Y bueno, ya en el 2011 pues ya se reforma la Constitución, la federal, y los tratados de derechos humanos adquieren rango constitucional. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los ciudadanos podemos ampararnos contra cualquier derecho que se viole que estén en esos tratados. Son alrededor de 210 tratados internacionales que tienen derechos humanos. Y el 33 es específico. Solamente tienen los rangos por supremacía constitucional aquellos tratados que sean derechos humanos, y los derechos humanos de los pueblos indígenas pasan a ser derechos humanos constitucionalizados, lo que quiere decir que se pueden amparar. Cualquier ciudadano se puede amparar contra una violación de esos derechos. Yo el convenio 169 lo usé en el 96 más o menos, cuando recuperé allá con, ¿quiénes eran los CONCA, los ERIS? Están en medio. El Lirio, donde estaba posicionado Iván Flores, de Ejido. Pues ese me tocó recuperar esas 4,000 y tantas hectáreas. Bueno, en ese tiempo estaba posicionado Iván Flores, ¿no? Por primera vez usé el convenio 169. Bueno, la siguiente, sí. Algo también que quise seleccionar para ustedes fue al siguiente. Sí. El registro patrimonial cultural. Miren, la ley local establece que lo que es el patrimonio cultural e intelectual está tutelado por el gobierno del estado, y especifica que debe de haber un registro de esos derechos intelectuales y patrimoniales, que ahí están incluidos lo que están manejando aquí en el taller, que son las plantas medicinales. Pero ¿qué ha pasado? El estado, pues ahí tiene su ley. El asunto es que yo hasta ahorita no conozco ninguna solicitud o petición que se haya formulado al gobierno del estado para hacer un registro de su patrimonio cultural, intelectual o de plantas, que también es parte del patrimonio. Pero está ese derecho que tienen los pueblos y comunidades indígenas. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí. Por ejemplo, tenemos esa discusión. Una cosa es que se hagan inventarios de plantas, pero otra es cómo se protege patrimonialmente un saber que está abierto, es decir, que no puede tener propiedad privada, que no puede ser patentado. Estamos hablando de prácticas culturales. Entonces, ¿cómo, cuando usted dice, cómo se procesa esa petición de parte de proteger legalmente un patrimonio como el etnobotánico, cuando las plantas mismas no son objetos que se puedan legalmente apropiar por las personas? El asunto de lo patrimonial es muy difuso porque pues las plantas que son patrimonio de un pueblo también podrían ser de otro. Entonces, ¿podrían ayudarnos a desarrollar cuál sería la idea en el mejor escenario de cómo se protegen las plantas como patrimonio cultural? Ok. Bueno, aquí estamos enfrente a dos derechos, a un derecho indígena y a un derecho positivo vigente. Bueno, pero aquí también les decía anteriormente, ya la doctora también les dijo, que las fuentes del derecho es la jurisprudencia, son los principios, es la doctrina, son las propias leyes.
la jurisprudencia nacional e internacional, ¿no? Van a Hasta ahí. hacer más despacio. ¿Qué es todo eso? Bueno, Todos esos conceptos fuentes, los desconocemos. son fuentes del derecho, a lo que voy. Estas fuentes son aquellas costumbres, más bien vamos a llamarle costumbres, que son las que se concretizan como un derecho, que se aceptan como un derecho por parte del Estado mexicano. El derecho no solamente son las leyes. Muchas veces nosotros, cuando abordamos una controversia de cualquier tema, los abogados no solamente hacemos uso de las leyes. Muchas personas que no son abogadas nos hablan desde ese punto de vista legal. Obviamente están haciendo a un lado todas las otras costumbres que nos pueden ayudar a ganar una controversia. Y esas costumbres es la jurisprudencia que hace la Suprema Corte de Justicia. Es la jurisprudencia que hace la Corte Internacional. Son costumbres. La jurisprudencia es una fuente, es un acto jurídico que después de 5 sentencias iguales logra formar parte del derecho mexicano. Eso es una jurisprudencia. Bueno, luego entonces, cuando uno se pone, en este caso, a llevar el asunto que usted me dice, pues todo eso nos va a servir para llevar un juicio judicial. Y en este caso estoy pensando así rápido, es cuestión de meterme más a fondo. Tenemos una ley que se llama de protección de datos a nivel nacional. ¿Han escuchado ustedes que hay información que el INAI no hace pública? ¿Qué es el INAI? El Instituto Nacional de Acceso a la Información. Es el INAI. Sí, no responde todo lo que... No, aparte que no, bueno, hay información clasificada. Hay información clasificada que tiene el propio Ejecutivo Federal. Pero no nomás el Ejecutivo Federal. Hay otras, está el Poder Legislativo, está el Poder Judicial, donde pueden ellos mandar información ahí para que esté clasificada. Bueno, ¿qué sucede? Estoy así pensando rápido, es cuestión de hacer más análisis. Un saber tradicional puede tener esa categoría de información clasificada. Es cuestión de fundamentarlo. Esa sería mi propuesta. Y pues hay otras leyes ahí que se puede, debe haber algunas Pero jurisprudencias. me quedo como sin el mandado, es decir, esta explicación no me resuelve cómo proteger mi medicina tradicional. O sea, legalmente, ¿cómo le entramos a proteger la medicina tradicional? Bueno, como le digo, sí necesitamos sentarnos y hacer bien fundamentado esto, porque está la otra ley de derechos, la ley de derechos de copyright, la ley de derechos de autor. Pero yo tengo una impresión, a ver, que me digan aquí los abogados. Hay enormes avances legislativos, está pues, en 2011 los derechos humanos, las garantías individuales, pero no me han explicado que no existen los procedimientos para aplicarlos. ¿Cómo se llama eso? ¿Tiene un término jurídico? ¿Implementación? Sí, para implementación hay un término jurídico que es como el protocolo, implementación, es una palabra de Entonces, con el caso de los pueblos, pues está todo ahí puesto, que es el derecho a la salud, el derecho al territorio, a la cultura, a la medicina tradicional, pero luego no hay nada por parte de cómo implementarlo, pues, Bueno. no hay lineamiento. Sí, vamos para allá. Vamos para allá. Es cierto. Están los derechos allá arriba, ¿no? Están los lineamientos constitucionales. Y decimos que no hay reglamentación. No hay reglamentación de esas leyes. Sin embargo, ahora, con la constitucionalización de los derechos humanos, y donde están los derechos colectivos de los pueblos indígenas, nos dice ahí que todos, desde el policía hasta el ejecutivo, son autoridades. Y tanto el policía como el presidente deben de hacer respetar, promover y hacer valer los derechos humanos. A lo que voy. Si no existe un reglamento, está el Poder Judicial, están los amparos.
Y los amparos es el instrumento que tenemos los ciudadanos para hacer valer esos derechos humanos. Entonces, ahora, sí, pasa lo siguiente, si no hay una reglamentación, la dependencia, pues a priori no va a poder hacer valer esos derechos. Pero, sin embargo, tenemos lo que es el amparo como un instrumento para hacer valer esos derechos humanos. Aquí ha pasado esto, en el caso de los matrimonios igualitarios. Los otras instituciones que tomen una postura ante, por ejemplo, un robo de una información, también puede ser un respaldo, de cierta manera, que alguna institución diga, ¿no? Este grupo esta institución no respetó algún acuerdo y que de un posicionamiento, un nombramiento, eso serviría también como para amparar. ¿Sí? Todo acto de autoridad que viole los derechos humanos se puede amparar, incluso hasta particulares. Ahora, yo he sido litigante. Justamente por eso. Entonces, y ya algunos temas los he tratado. Este no me ha tocado, ¿no? Pero Pero pienso que digamos, sí. para que podamos apropiarnos aquí con, Ujú. con la dinámica de los pueblos. Por ejemplo, con los guarijíes ganamos un amparo, pero perdimos. Es decir, todo. Es decir, cuando les metieron una presa sin consultarlos en su territorio, con la amenaza flagrante de desplazamiento forzado, Ujú. nosotros nos amparamos con ellos. El juez nunca llegó a fondo, nunca abrió los peritajes. Simplemente dijo, esto no, punto. Se fue del distrito al colegiado y del colegiado le dijeron vuélvalo a hacer y volvió a decir lo que ya dije, mucho gusto. Y se volvió para ir para allá y para acá y pasaron 10 años y al final ganamos el amparo cuando ya se había hecho la presa, ya había desplazamiento forzado y entonces resulta que estamos aprendiendo que el acceso a la justicia en este país no funciona no porque no haya protocolos o no haya leyes o no haya instancias de autoridad, sino porque hay corrupción, impunidad, malas prácticas, intereses, conflictos de interés. Entonces, si pudiéramos también ver la parte no solo teórica de la justicia, sino la parte del acceso real de la gente a la justicia, para tener esta reflexión crítica, porque visto así, todo debería funcionar bien paz. Todo el mundo debería tener acceso a la justicia y todo el mundo que se ampare debería estar amparado y eso no nos pasa a nosotros. Sí, perdón meterme. Sí, ahí mi opinión, sí, a lo mejor ya hablando así más prácticamente, esto le pasó a la comunidad yaqui también, después de varios amparos, falsificaron firmas, en todas se han dado esas cosas. Entonces, mi recomendación sería instancias internacionales. No hay que tener miedo, hay que meter los casos a la comisión. Le pedimos a la Corte, a la Comisión Interamericana le pedimos medidas cautelares y todavía está en curso. 12 años después. Tristemente, cuando yo era estudiante apenas del doctorado en Arizona, fue cuando se hizo la petición allá. Entonces se hizo con una cooperación internacional entre académicos de allá y otras personas. Caso de yaquis. El caso de los yaquis. Entonces la comisión apenas en el 2006 creo aceptó dio la admisibilidad. 16. En el 2016 sí, dio admisibilidad a la demanda y ahorita está en un proceso de negociaciones amistosas, pero esa es mi opinión muy personal. Antes de que pudiera dictar una sentencia a la corte, se empiezan a hacer los planes, ¿no? También hay muertos, secuestrados, desaparecidos. Lo que usted dice tiene razón. Yo lo estoy mirando desde este punto de vista así teórico, pero también práctico, pero en este caso el principio al acceso a justicia pronta y expedita, hay una deuda pendiente, no solamente con los pueblos indígenas, sino es con todos los ciudadanos. Por eso, muchos compañeros y compañeras que son abogados hacen litigio estratégico, en donde llevan el juicio legal, pero también va aparejado con una estrategia política y con alianzas internacionales. Eso es lo que se está haciendo. Ahora, son tardados, son tardados. Ahora, tenemos aquí que en el caso para irnos al plano internacional, hay dos
hay dos requisitos, ¿no? Agotar las instancias. Y el otro es que el Estado no, que justifique el beneficiario que el Estado no le está resolviendo inmediatamente, algo así, ¿no? Tú que manejas más el tema. La primera, que se hayan agotado todas las instancias a nivel nacional. Sí, cuando nos dijeron, vayan a su país, agoten todas las instancias y luego regresen vayan, tengan 3 generaciones y regresen, porque de aquí a que agotamos todas las instancias y llegamos a la Suprema Corte de Justicia y nos mandan la goma, Pero hay ya se murió el cliente o ya se mataron entre ellos. Sí, son 17 años más o menos, que lo que ha durado, pues. En las 11 resoluciones que ha habido aquí en México de la OEA, pues son 17, 15, 17 años. Ese es el problema. Pero bueno, hemos tenido, miren, antes del 92, antes del 91, en el caso de Sonora, no teníamos ningún marco jurídico indígena. Hay mucho problema. Yo fui abogado de los Toconotan contra la minera Hecla, aquí en la frontera. Entonces, no teníamos de dónde colgarnos. A partir del 91, pues ya el convenio 169, pues ya es ratificado por México y ya tenemos el convenio 169. Después la reforma al cuarto constitucional y así se fue. Entonces ya teníamos de dónde agarrarnos. Alguien dijo aquí de ustedes que los derechos se exigen y se pelean, pues. Eso es lo que hemos hecho aquí en Sonora. O sea, esta estructura jurídica que tenemos ahorita no es de ahorita. Varios compañeros y compañeras hemos estado ahí al pendiente de que se reforme, de que se armonice, que se homologue, de todo lo que es el marco jurídico indígena. Así nos tocó y así ha sido. Así estamos. Sin embargo, yo también pienso que no debemos seguir este discurso de que no se puede hacer nada, porque pues no hacer nada es como también estar pasivo y estar omisos a un problema, ¿no? Yo creo que hay que defender esos derechos, hay que entrar pensando no solamente en nosotros, sino en generaciones venideras, que es lo que nosotros pensamos en el 91, 92. Sí. En esa lógica, ¿qué de la ley indígena de Sonora es recuperable? Bueno, es lo que estoy diciendo, ¿no? El registro de patrimonio cultural. Pero la lógica que dice Armando, porque, o sea, el registro del patrimonio cultural, ¿en qué lógica está? Porque sabemos que está los derechos de autor, no, y los derechos de propiedad intelectual. Y en ninguno de los dos cabe. Yo le decía, sí, ahorita que dijo el doctor, que no hay lineamientos o está reglamentado. Si se hace la propuesta y si es rechazada, pues está el amparo. Así ha pasado aquí en Sonora con el matrimonio igualitario. No está reglamentado aquí en Sonora. No, pero y es parecido. Que la experiencia es que, por ejemplo, en San Luis ya tienen un registro de comunidad. Sí, sí. El problema, y la Ciudad de México también, ¿no? El problema es que los criterios son puestos desde afuera, no los pone la comunidad. ¿Sí? Entonces, me parece que ese tipo de registros también son discriminatorios. ¿Sí? Sí, me pongo en el lugar de los compañeros y compañeras. Que ellos pidan que se registren sus plantas, ellos tendrían que dar el catálogo. Ellos tendrían que hacer todo eso. ¿Verdad? Entonces eso los pone en una condición de mayor vulnerabilidad, porque ellos no tendrían que hacer el catálogo. Okay. Entonces, sí creo que es una ventaja, pero como todas las reglas del derecho, es un arma de doble filo, ¿no? ¿Por qué? Porque la lógica de registro no está en la lógica indígena, de que el conocimiento es colectivo, de que se debe de proteger colectivamente, sino que quien va y registra es el propietario del derecho. Sí, ¿no? Tiene razón, pero tiene una parte de razón ahí, pero también
el propio derecho y hay jurisprudencias que son las costumbres en donde debe de haber un diálogo entre la institución y los pueblos indígenas para ver cómo abordar ese tema que se está planteando. Ya hay jurisprudencia, hay costumbres. Entonces, la ley sí nos dice eso. La ley nos dice eso. Existirá un registro del patrimonio cultural e intelectual de los pueblos y comunidades indígenas. Es lo que nos dice la ley. No, usted dice no existe porque hay cuestiones más apremiantes para los pueblos, ¿no? Por ejemplo, si estamos con lo de las presas, pues es la lucha territorial, ¿no? O si estamos con la independencia, pues es el agua, ¿no? Y decirles ahora pidan por favor que se registren sus plantas, pues los compañeros están así como, pues primero déjame ver si puedo sobrellevar mantener el territorio, luchar contra el narco. Es un problema. Bueno, yo me ofrezco sin honorarios. Si ustedes tienen gestionar ese registro, yo me ofrezco a estar en la parte jurídica. Yo me meto al agua, vamos a echarnos al agua. O sea, Por eso, vamos para seguirle, me ofrezco. Sí, compañera. Se da muchos casos en la comunidad que si un grupo de minoría, un grupo de mujeres, en este caso que es la minoría, lleva un caso ante su autoridad, en este caso pues es la guardia tradicional. Y si la guardia tradicional de cierto pueblo no les hace caso solo por el hecho primeramente de ser mujeres, el segundo por ser minoría, entonces, ¿qué se puede hacer? ¿A dónde? O sea, nosotros como indígenas y como minoría podemos participar dentro del marco público de Sonora o cómo lo pueden hacer. Miren, hay un principio hay un principio del derecho y en cuanto al derecho indígena que dice que es ahí también es una navaja de doble filo. Cualquier costumbre que viole los derechos humanos en los tratados, y eso lo dice también el convenio 169 del octavo, creo, no debe de ser justificado por los instrumentos internacionales, o en el caso de la Constitución. Y tiene derecho a interponer un amparo o a buscar el apoyo de la justicia federal. Se puede omitir. Que pasa mucho ahí en los pueblos ya, que si no es de mi grupo, pues no te gestiono la casa, no te gestiono eso. Y más o menos por eso, en relación a eso, en el periodo de Beltrones se dio la dualidad, ¿no? Ahí de las autoridades tradicionales. Porque muchos se quedaban al margen de la gestión de los servicios. Y bueno, pues esto desde acá, desde el derecho positivo, pues tú como ciudadana tienes derecho, como ciudadana indígena, tienes derecho a gestionar tu asunto brincándote a las autoridades tradicionales. La ley lo dice que es el Ministerio Público, la ley de gobierno de administración, la ley de indígena. Y existe una figura que se llama la suplencia de la queja. Aquí que Dependiendo del tema. Sí, sí, pero bueno, ahorita sí, dependiendo del tema, pero a los pueblos indígenas se les aplica. Esto quiere decir lo siguiente: si tú te presentas por comparecencia ante un ministerio público, ahí por ley se te tiene que dar todo el apoyo legal para respetar tus derechos como persona del pueblo, de una comunidad indígena. ¿Se acuerdan que alguna vez les platiqué que teníamos una clínica para tratar adicciones que estaba funcionando súper bien, pero a fin de cuentas pues quedó en nada, ¿no? La clínica cuando ya no es como se dice, no, Cerró. Entonces, La clausuraron. no la clausuraron. Por diferencias internas. Por conflicto interno. Sí. Entonces, ahorita estamos otra vez tratando de salvar la clínica
pero las autoridades de esa comunidad de donde estaba la clínica no nos hacen caso, o sea, somos mujeres y somos minoría, entonces eso fue en abril. Entonces, luego abril, mayo, estuvimos yendo a la guardia tradicional, mayo, junio, julio, y llegábamos a la guardia y nos decían, no, sí, que pongan el caso. Y ya, no, pues es que fulanito no está, pues vénganse el otro domingo. Y el otro domingo estábamos ahí, no, es que no va a haber conta, vénganse el otro domingo. Y así hasta ahora, pues ya en noviembre, no nos han resuelto nada. Entonces, algún tema de salud que es tan importante para tratar adicciones de salud mental está quedando por fuera porque a la autoridad realmente no le interesa. Sí, sí, conozco, sí, sí, interno y agota lo interno y te vienes a lo externo. Porque es una sola unidad de un pueblo. Pues yo soy de otro pueblo, hemos ido a los otros pueblos, yo he ido con mi autoridad y mi autoridad me dice, es que la clínica está dentro de la jurisdicción, dentro del lindero de Antonio. Entonces, allá tienen que resolver el problema porque ahí se dio el problema. Nosotros no nos podemos ir a meter allá entonces, no nos ayudan ni ellos ni los otros y estamos así. Mira, no es tan fácil tu asunto, pero yo te recomiendo que agote las asistencias de ahí y si se puede, que manejes un documento donde solicites tú la reapertura de esa clínica. Creo que ustedes usaban ¿cómo se llama? La mayaguasca, ¿cómo se llama? Mayaguasca, ¿verdad? La ayahuasca no es tradicional de los pueblos. Lo usaban. Pero no se puede confundir con el patrimonio Sí, ya sé, pero digo, ustedes usaban eso, ¿no? Bueno, mira, yo lo que te sugiero primero, agota las instancias ahí con evidencias, ya sea evidencias orales con 2 testigos o documentales. Una vez que las agotes ahí, te vienes acá, sales al Ministerio Público o te vienes directamente a la Comisión Estatal de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. ¿De ahí? Un comentario. Sí, miren, ya, no sé, puedo seguirle, pero ya sé el tiempo. ¿Sí? Ok, para las preguntas o todo eso. Ok. Aquí la maestra Elisa quería hacer un comentario. Bueno, Raquel, yo te preguntaría y me voy a poner de abogada del diablo, ¿ya? O sea, ¿qué es eso? Que puedes sentir que estoy en tu contra, pero en realidad te voy a ayudar a armar el caso, ¿sí? ¿Cuántas mujeres de ustedes van y han hecho esas gestiones? Unas 10. 10, ¿sí? Es de todas las comunidades que se benefician de este servicio. De todas no. ¿Verdad? Porque igual no se necesita, pero pues no es que estoy trabajando, es que por falta de interés más que nada no. Ok. Porque yo no recomendaría llevarlo inmediatamente con el Ministerio Público porque vas a escalar el conflicto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca van a llegar a tu comunidad a traer a las autoridades. Van a esperar que vengan acá a hacer una gestión y ahí los van a agarrar. Cuando les digan, es que Raquel los está diciendo. Soy Vicenia, soy embera, soy indígena y lo dejamos ahí. Entonces lo que debe de suceder acá es lo que veíamos como el caso de vamos a escribir todas nuestras normas. ¿Para qué escribir todas nuestras normas si nadie las conoce ni las va a leer? ¿Ya? Sino que es un proceso social. Vamos a hacer alianzas. ¿Qué familias se han beneficiado con el servicio que ustedes dan? Tienen que difundir, ¿no? Y hacer más redes de apoyo al interior. ¿Para qué? Porque me pongo en el lugar de las autoridades y hacia ahí donde estoy de abogada del diablo, ¿verdad? Pues si nada más son 10. Quieren hacer negocio. Ajá, quieren hacer negocio. Aparte, Y a mí no me toca, a mí no me toca mi lana, ¿verdad? ¿Me permite, maestra? Yo la escuché, yo lo escuché, yo los escuché, ahora yo estoy usando mi palabra, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer
Es ir a esas bases sociales y cuando vayan a solicitar, y ahí tiene razón el licenciado, ¿no? Un escrito, no es necesario que todas se junten, ¿no? Hagan un escrito y mira, somos todas nosotras y todos nosotros, o sea, no solo mujeres, hombres también. Y te quiero explicar qué servicio le damos a nuestro pueblo y que tengas toda la paciencia, te sientes a platicar. Y cuando te digan, es que no vino fulana, no importa, le platico a usted. ¿Sí? Y quiero que me escuche, porque tengo derecho a hablar. Y le platicas la historia, ¿no? Y cada vez que te digan, y no vino fulano, y no vino, no importa, me quedo aquí y lo platico. Va a llegar un momento en que van a decir, acá viene esta a platicar la historia que ya conocemos, ¿verdad? Desde el municipio. Okay, desde el municipio, ¿verdad? Lo vuelvo a explicar desde el municipio, desde la comunidad, ¿no? No me entiendes, de nuevo desde el municipio. Suena el celular, de nuevo desde el municipio. ¿Ya? Porque por algo hacen así los compañeros. Yo que no soy de una comunidad, sé perfectamente por qué lo hacen. Porque te están poniendo a prueba. A ver hasta dónde tú estás convencida y los demás que dices que están contigo. ¿Sí? Y es un ejercicio social. Porque cuando se den cuenta, uy, es que esta no se cansa. Ya tengo. Pues yo creo que es digna de nosotros, ¿no? Pues sí, órale, es tan neta. Igual de neta que el tuyo. Órale. Oye, compañera, ¿quién es Mira, mi opinión es de donde tendrías que trabajar haciendo uso de estas estrategias jurídicas como hacer el escrito, que te sellen de recibido, mantener informadas a las mujeres que te van a firmar, ¿no? Así como vas a ir a convencerlas que te den su firma, porque no es cualquier cosa, ¿verdad? O sea, es más fuerte dar su firma a ir a una reunión. ¿Ya? Te van a dar su firma, tú las tienes que estar informando. Les tienes que estar diciendo, ya fuimos y nos dijeron eso y me mandaron por un tubo, pero yo me quedé y ahí estuve 2 horas platicando de lo que hacemos. Y voy a regresar mañana. Y me dijeron que regresar en una semana, voy a ir. ¿Ya? Perdona, adelante. Sí, ahí, si quieres, yo ahí tengo unas compañeras, abogadas yaquis, y lo vemos, ¿qué te parece? ¿Quién está ahorita en Torien de gobernador? Trinidad. Bueno, lo vemos, yo conozco a muchos de ellos, sí. Si yo le digo a la compañera que la pitaya tiene muchos nutrientes y que sirve para el colesterol, a mí no me cree, pero si llega el hombre blanco y le dice, oye, esto es más ancho, Vamos a ir. Sí. Entonces, Y vas a... cuando haces eso, le quitas fuerza a tu pueblo, te quitas fuerza a tú y le estás dejando a alguien más resolver un asunto que te toca a ti y le toca a tu pueblo. Y es ahí donde después nos quejamos. Nos están afectando la autonomía, pues sí, pero ¿a quién le dejaste la última decisión? Bueno, pero aquí en este caso vamos a hablar con las compañeras que tengo ahí del Yaqui, que son abogadas. Estamos trabajando en asuntos, en algunos asuntos. Sí, Elia. Sí, pues yo también he estado en varias comunidades, no, nada más por último lo que le quería comentar, sí sería bueno hablar con abogadas de ahí mismo interno, pero lo primero aquí es el respeto al protocolo, inclusive pues usted debe saber si es una comunidad, son horas y si el secretario sale, uno tiene que regresar al otro día y al otro día y al otro, esto no es una forma de que le estén negando un derecho, es mi opinión muy personal, ni discriminación, sino así son los protocolos ahí. Entonces, primero hay que respetar ahí. Yo no estoy viendo que a lo mejor ya la situación específica sería otra cosa, pero sí coincido en que no es como para avanzar hacia otra autoridad externa, ¿no? Más bien paciencia infinita, cooperación de sus compañeras y verlo si son varias abogadas de varios pueblos indígenas que están con nosotros ahí, de la comunidad yaqui, perdón, y si lo puede ahí comentar. Ahí tenemos al tronquito, al abogado ahí para... ¿No se pudiera decir, quizás a través de la experiencia
de los abogados que aquí en México la ley solamente funciona cuando hay una opinión pública fuerte. ¿Pero está por qué? apoyando Porque que se la aplique. conoces. Es que ya vimos No, que la él no. ignorancia es el primer principio de la violación. Bueno. ¿Sabes? Es muy difícil que una clase ahora se pueda explicar todo, pero lamentablemente digo que, o sea, no te cosas por el hecho de ser mujer. Ah, pero si le cierras el hospital, si le cierras para ser explicada. Entonces yo no sigo esas líneas nunca y espero nunca seguirlas. Entonces, digo, no, pues si hay que batallarles, si hay que estar días y semanas esperando la reunión y que te digan que se hace, no, pues así hay que estar, porque así tiene que estar. Pero uno como mujer no tiene que batallar su dignidad, sacarle del ojo al fulano para que te den la cosa. O sea, ¿qué es eso? Pues a la misma. Tienes razón, pero por eso te tienes que unir con otras mujeres. Está bien lo de una abogado, porque te van a utilizar en este país como en muchos, abogados, ¿sí? Sobre todo indígenas, aprenden muy bien. Y resulta que son los peores, porque saben de tu cultura, de mi cultura, y ya, ¿verdad? O sea, lo sabemos. Entonces, está muy bien que recurras a esos recursos, pero tú no debes dejar, ¿no? El resultado y la solución del caso a otro. Te toca a ti. Y aquí yo creo que lo que se está viendo, y es lo que vamos a ver con Ramón después, ¿no? Que aparentemente hay una violencia hacia las mujeres, porque la hay con eso, ¿sí? Pero hay la oportunidad de fortalecer, ¿sí? Porque las están poniendo a prueba. O sea, esta situación está poniendo a prueba de las mujeres aquí se pueden organizar, ¿sí o no? Entonces, le seguimos. ¿Ya para terminar? Sí, ya nada más para terminar con los compañeros y los migrantes. Esta presentación se les va a quedar. Miren, aquí hay un problema. La Constitución nos dice que reconoce a los 8 pueblos oriundos del estado de Sonora y también nos dice que se aceptan a los migrantes provenientes de otros estados de la República. Lo que pasa en la práctica es lo siguiente: cuando se ponen a gestionar proyectos o programas sociales, las dependencias... Jóvenes, vamos a escucharnos, por favor. Las dependencias, la dependencia nacional, que es el INPE ahora, pues le dice, bueno, tenemos el presupuesto reducido nomás para los pueblos oriundos de aquí. Y bueno, ahí los trae gestionando, les trae dando vueltas. Pero cuando se enfrentan al Estado, a hacer gestión del Estado, esos pueblos indígenas que son reconocidos en la Constitución, le dicen, en la CEDIS, le dicen a estos compañeros y compañeras indígenas: mira, espérate para cuando sobre el presupuesto, porque ahorita ya lo tengo comprometido. Entonces, eso a mí me ha dado una idea y lo he vivido, de que aquí en Sonora, pues hay indígenas de segunda, de primera y segunda, ¿no? Porque el presupuesto primario se va para los pueblos oriundos. Y en el caso de esta ley, pasa lo siguiente: donde se planifica los programas y proyectos indígenas, resulta que a pesar de que está reconocido el indígena migrante, no está reconocido en el Consejo de Planeación para hacer los programas y proyectos. Entonces aquí el indígena migrante pues tiene una doble desventaja, ¿no? Frente a los que están oriundos de aquí de Sonora. Nos hemos dado la tarea nosotros para clarificar esto y también para hacer gestión en los municipios, porque también en los municipios pasa lo siguiente: la propia migración de aquí del estado de Sonora, de los pueblos indígenas, es igual. Los tojonotan que están viviendo aquí en Hermosillo van y hacen gestión al ayuntamiento de aquí del municipio y los mandan a Sonoita o a Caborca, siendo que viven aquí. Bueno, lo que estamos haciendo ahorita es gestionando decretos para que se reconozca otra vez, nomás para visibilizar a los pueblos migrantes, tanto de los que vienen de fuera del estado, como los que están fuera de los municipios. Y en ese sentido, pues ya llevamos ahí
alrededor de 5 decretos y ahí la llevamos también. Estamos gestionando con los pueblos migrantes aquí en Hermosillo, los de Magdalena.